Buenas tardes. Bueno, acá estamos con mi compañero Matías Romero Costas y mi nombre es Emiliano Causa. Somos el colectivo Biopus, somos un colectivo que hace arte interactivo con nuevos medios desde el año 2001 aproximadamente, y un poco queremos hoy hablar acerca de la articulación entre el arte con nuevos medios y digamos, lo que es el arte contemporáneo en general, ¿no? Y ya que estamos trayendo el tema de lo contemporáneo, vamos a traer una cita de Giorgio Agamben, de un texto que justamente se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Y en esta cita un poco lo que Agamben explica es que el ser contemporáneo, la condición de la contemporaneidad, tiene que ver con estar situado en época, estar, digamos, en contacto con la época en la que se está viviendo, con el presente, pero al mismo tiempo conservando como una cierta distancia que permite tener como una mirada crítica, ¿no? El ser contemporáneo, según Agamben, es como un estar, pero al mismo tiempo estar distante, porque implica no estar tomado por la época. El que está tomado por la época, el que está totalmente atravesado por la época, no puede verla con lo suficiente claridad y con suficiente desconfianza. En cambio, el ser contemporáneo implica tener cierta desconfianza del presente, mirarlo con cierta crítica. Eh, Voy a citar, por ejemplo, una obra que hicimos, Uturuncu, que me parece que es un fiel reflejo, digamos, de esta propuesta, porque Uturuncu la palabra Uturuncu significa jaguar en quichua, y es una obra que surgió a partir de un texto de Byung-Chul Han, La Sociedad del Cansancio, en la que se plantea que, entre un montón de cosas, el, el hombre en la contemporaneidad, la subjetividad contemporánea, han perdido la capacidad del ritual, sobre todo los rituales tanáticos, ¿no? Hay en el presente, hay como una especie de negación de la muerte, porque Byung-Chul Han habla de una excesiva positividad, en donde todo lo que tiene que ver con la castración y la negación es absolutamente negado y ocultado. Entonces, de alguna forma en esta obra trata de plantearse un nuevo ritual, pero se trae a lo que serían como deidades de la contemporaneidad. Y acá aparece un poco la cuestión crítica, porque ¿cuáles son las deidades? Bueno, aparece como una suerte de dios del consumo, otro del hedonismo, una deidad del narcisismo, una del espectáculo, que tiene que ver un poco con esta necesidad de constantemente espectacularizar la intimidad, ¿no? O la vida y la cotidianidad. La búsqueda del éxito es otro de los rasgos de esta contemporaneidad, y la búsqueda constante de la juventud, justamente como una negación de la muerte, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta obra muestra un jaguar que es como representativo de lo que era el tránsito de más allá en la mayor parte de las culturas precolombinas, y por eso está presente, pero este jaguar está como en lucha o en disputa con estas, ¿no?, deidades de la contemporaneidad. Contanos un poco, Matías, cómo fue hecha la obra. Bien, esta obra, como se puede ver en las imágenes, está justamente representando una suerte de espacio ritual a ser explorado, al ser vivido, donde uno puede encontrarse en este espacio a oscuras con estas deidades. En el centro tenemos al jaguar, que es una escultura inflable de unos 5 o 6 metros de tamaño, y con una serie de proyecciones todo a su alrededor, unos 4 proyectores que generan el mapping sobre esa figura, y alrededor de esa figura, en esta puesta, que fue la puesta original, tenemos a los tótems, estas figuras de más de 2 metros de altura, donde están estas nuevas deidades contemporáneas, con estos valores contemporáneos, con los que puede interactuar. Uno entra a este espacio y se encuentra con todas estas figuras, y básicamente hay dos modos de interactuar. Con el jaguar, que es la figura central, a través del movimiento del cuerpo. Hay unas cámaras que están sensando la presencia de la gente alrededor de esta escultura, y empieza a cambiar las texturas y todo un sistema de simulación de partículas que se están proyectando en el mapping, que se van modificando. Se vio un poco al principio del video sobre esta figura. Después hay unas estelas, como esta especie de colchones o colchonetas en el suelo, que también están mapeadas. Hay unos proyectores
proyectando por encima de ellas. Y finalmente los tótems, esas esculturas que tienen luz por dentro y reaccionan manifestando cambios de color, con las que se puede interactuar con el cuerpo, se pueden golpear. Básicamente tienen esta cuestión más de lo físico, que uno puede, al golpearlo, reaccionan. Y todo esto está también confluyendo con todo un sistema de sonido eh, que básicamente está trabajando más allá de la atmósfera ritual, esta cuestión de la representación del fenómeno, unas series de percusiones que se activan de manera directa con el golpe sobre cada uno de los tótems, que va como despertando, disparando una suerte de orquesta que uno puede ir conformando con las otras personas que están en la instalación. O sea, como que se van despertando diferentes instrumentos en la medida que la gente va golpeando los tótems. Y una música muy tribal, ¿no? Una música que Realmente. justamente sí, sí, una representación, digamos, una reinterpretación justamente contemporánea de esa situación ritual donde se mezclan voces transformadas, mucho, como decíamos antes, sonidos de percusión, sonidos electrónicos, todo un trabajo musical en esa reinterpretación muy importante. Hay una versión más actual del año 2019 en donde el jaguar ya no lo hicimos en una escultura en flores, sino en un mural sobre una pared que también reaccionaba de la misma manera. Y ahí vemos a los costados las deidades, ¿no? Estaba el conjunto esto de la combinación entre un mapping y una iluminación. Bien. Y no sé si queréis contar un poquito más. Bueno, acá está es un poco el sistema, como lo había explicado, ¿no? La parte de la detección del golpe para los tótem, la parte de la cámara web y un análisis de la imagen que despierta el sistema de partículas que es proyectado, y la de los ataques que va controlando la música y las luces de los tótems. Acá el sistema un poco, la definición de un sistema octofónico de sonido, donde se iban distribuyendo estas orquestas, digamos, de percusión, y se podían ir como contestando entre las diferentes percusiones. Es decir, el sensor que se utilizó para captar el movimiento en los golpes, y bueno, todo el sistema de la música, en este caso los software dedicado y un software específico para música, que se iban conectando entre sí. Básicamente eso es como el sistema y todo su funcionamiento. Bien. Y bueno, volviendo un poco a la cuestión de la contemporaneidad, una de las cosas que también entra en crisis, ¿no? Como, bueno, vamos a ver ahora un poco en una cita de Reinaldo Ladaga, en donde él plantea una discusión respecto de, bueno, las relaciones que hay o las diferencias que hay entre lo que le llama el antiguo régimen estético, que sería el arte tradicional, y un régimen práctico que sería el arte contemporáneo, ¿no? Y acá uno puede ver que hay diferencias entre digamos, la posición de un artista, ¿no? En donde en el antiguo, en el régimen, digamos, antiguo, ¿no? Lo que sería el arte tradicional, el artista era un especialista, era un virtuoso, ¿no? Era, qué sé yo, el excelente pintor, el excelente dibujante, el excelente escultor, pero eso desaparece y empieza a aparecer un poco esta cosa del artista que domina varias cosas o que en realidad es como una suerte de, digamos, ingeniero o arquitecto general o director de proyecto general, donde después, digamos, se articulan un montón de técnicas diferentes. De hecho, la obra que acabamos de ver aparecen inflables, aparece en un mural, aparece la música y un análisis de la música en tiempo real, ¿no? Entonces aparece la iluminación, aparece un montón de técnicas diferentes, todas articuladas en pos de esta cuestión, ¿no? El artista deja de producir con bordes estrictos, dice la Daga, ¿no? Y plantea que un artista quizá trabaja más en comunidad, con procesos abiertos, y de hecho, bueno, ahora vamos a seguir viendo una obra, primero voy a terminar de explicar un poquito el cuadro, pero en la obra que sigue vamos a ver que un poco se pone en funcionamiento esta cosa de la toma de materiales que vienen de la afuera, ¿no? Que vienen del contexto, ¿no? Y por otro lado plantea, bueno, la obra deja de ser una obra con bordes estrictos, dice la Daga,
¿no? Deja de aparecer el cuadro con el marco definido, ¿no? Para hacer una obra donde los bordes son mucho más difusos, ¿no? En la obra que vamos a ver a continuación también hay una obra transmedia donde los bordes son difusos. Y el espectador deja de estar como tal y el público empieza a ser partícipe de la obra. De hecho, la obra que acabamos de ver en Uturuncu, algo de esto ya se puso en funcionamiento porque el público, de hecho, participaba del ritual, ¿no? No era algo que miraba afuera. En la primera puesta, de hecho, el público era obligado a descalzarse para entrar a ese paseo ritual, ¿no? Algo que también hablaba de esta cuestión del cambio. Entonces, vamos a ver una obra que se llama Los Anillos de la Serpiente, que pone un poco en funcionamiento algunas de estas cuestiones. ¿Qué eran los anillos de la serpiente? Los anillos de la serpiente era una instalación, pero que estaba vinculada a un sitio en internet, porque era una obra relativamente transmedial, en la que el público era invitado a responder tres preguntas. La primera era qué cosas pensaba que el público, que la gente no estaba dispuesta a publicar de sí misma en internet, qué cosas no contabas en internet. La segunda era qué cosas uno mismo no ponía de sí en Internet. Y la tercera era cuán real creía uno que era el perfil de uno en Internet. Era una suerte como de crítica o de puesta en crisis, ¿no? De la cuestión de la subjetividad en Internet. Uno cree que uno está publicitándose en Internet y en realidad no es tan así a veces. ¿Por qué la obra hablaba de esto y por qué la serpiente? Porque hay un texto de Deleuze que se llama Postdata sobre la sociedad de control, donde de alguna forma Deleuze habla sobre estas nuevas formas de poder que son las sociedades de control, en donde aparece la cosa de lo panóptico, digamos, de un sujeto constantemente conectado con Internet, conectado con todo, pero visto por todos lados todo el tiempo, digamos, entregando información de sí para todos lados. Entonces la serpiente, que es citada en el texto, de hecho, por Deleuze como el animal que mejor representa la sociedad de control, acá está también como una metáfora de un animal con una boca abierta dispuesta a devorarnos, a la cual el público ingresa voluntariamente. Y este ingresar voluntariamente es de alguna forma una analogía o una metáfora de cómo uno también voluntariamente entrega un montón de información de sí mismo en Internet, exponiéndose a un montón de cosas, ¿no? Y un montón de peligros, pero digamos en esta necesidad narcisista y de autoespectacularizar, digamos, la propia existencia, uno se entrega, ¿no? a esta locura. Entonces, de alguna forma, esta obra trabaja, el público participa en los contenidos, porque esos textos son volcados en las paredes de la serpiente, y por otro lado también participa de este acto ritual de transitar por la serpiente. Contanos un poquito más, Matías, de la obra. Bien, exactamente como vos decías, Emiliano, en este caso la interacción es doble. Vos tenés una participación asincrónica a través de la página web, donde podés responder estas preguntas que se van a ir almacenando en una base de datos, y también podías mandar mensajes de voz a un número de WhatsApp, también respondiendo estas preguntas, y estos dos contenidos se pasaban a integrar a la obra. En el caso de los textos, iban a vestir en parte a esta gran serpiente. Lo vemos acá un poco en la imagen, en esas proyecciones. Los textos que la gente había dejado y se habían almacenado en esta base de datos se proyectaban allí, y los audios se escuchaban en parte en momentos de la instalación, en un momento que ahora en un momento voy a explicar. Y esta escultura de unos 80 metros se podían recorrer por su interior. La obra, como vimos en el video, también iba cambiando de color. Ese color no solo era producido por las proyecciones que estaban puestas desde el exterior, sino por todo un sistema de iluminación interno que tenían, que era controlado por un sistema de software. Entonces tenemos integrando en esta gran escultura el mapping, por un lado, a través de unos 10 proyectores, y todo el sistema de iluminación y el sonido. Acá este sería como un gran pasillo que se podía ir recorriendo, y ahí también podemos observar en el cuerpo de la serpiente los textos proyectados que se disparaban en el momento que la gente pasaba por alguna de las secciones de la serpiente. Había
unos sensores Kinect, unos sensores tridimensionales que iban sensando el paso justamente de las personas e iban disparando en cada momento, al paso de la gente, estos textos sobre el cuerpo. Como pueden observar, el cuerpo de la serpiente está conformado por una sucesión de triángulos, digamos, una conjunción de triángulos con la idea de la técnica de low poly, como una interpretación también más del mundo de lo digital, de este cuerpo gigantesco, ¿no? Acá está puesta en planta la obra, como está también, como la serpiente está enroscada en sí misma. Estos son unos renders iniciales, una escala, y el trabajo que hablaba recién del low poly de la forma. Acá está la estructura, que también se vio en toda esta estructura de caño que fue construida especialmente, que luego, ahí vemos el sistema, la posición de los proyectores, distintos proyectores que iban cubriendo gran parte del cuerpo, ¿no? Acá la estructura desnuda. Se ven acá en estos triángulos las luces, un sistema de luz, iluminación LED, que podía ir controlando el cambio de color. Acá está la cabeza, no sé si se llega a ver acá, cómo el cuerpo está recubierto por una tela. Acá está la cabeza aún sin vestir con esa tela, y acá ya está toda entelada, que era lo que permitía soportar las proyecciones, ¿no? Acá tenemos el sistema en funcionamiento, todos los procesos, cómo se van configurando, los distintos sistemas que están conviviendo. El sistema de luces con 32 tachos LED, 10 proyectores y el sistema de sonido cuadrafónico, ¿no? La Kinect de este lado detectando el movimiento y enviando la información al sistema de mapping en constante comunicación con el sistema de luces, que era como el integrador central que controlaba el disparo del sonido y la secuencia de luces en los momentos que la gente iba pasando. Acá tenemos un poco del sistema de mapping, el control del soft que estábamos utilizando, y el sistema de sensado que iba detectando el pasaje por cada una de las zonas. Creo que ahí básicamente está explicado todo el funcionamiento. Bueno, espero que les haya gustado, les enviamos saludos, nada, y estamos a su disposición. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.